Bueno, mis cordiales saludos nuevamente para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo, vivo aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, y este es un pequeño ejercicio que yo tengo aquí para enviarle el mensaje a mi familia, amigos, para que ellos puedan tener la oportunidad y la dicha de oír la palabra y que pueda el Señor obrar en sus corazones, sus conciencias sean despertadas y puedan comprender que van caminando a espaldas de Dios y que hay una salvación del alma en la persona del Señor Jesucristo para ser librados del lugar del infierno. Es un lugar real, el lago de fuego. Ya yo he orado, tengo la costumbre de orar antes. Es raro cuando oro públicamente porque las oraciones son personales. Quisiera cantar 2 estrofas del himno 186. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. El himno 186 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. La palabra hoy sembrada al Salvador nace para darle crecimiento. Solo tienes tu poder. Rico fruto tú no puedes conceder. Rico fruto tú no puedes conceder. Oh, prepara muchas almas al servicio del Señor y salvada por tu gracia, bondadoso Salvador. Tu iglesia mostrará tu grande amor. Tu iglesia mostrará tu grande amor. Los verdaderos salvados son los que comparten el mensaje del Evangelio y comparten de la gracia de Dios al pecador. Tu iglesia mostrará tu grande amor. A veces hay creyentes que uno los ve que lo que hacen es, pueden estar criticando, pero no hacen la labor que el Señor nos mandó. Y quisiera leer unos versículos a donde el Señor nos manda. Este es un mandamiento y debemos todos los creyentes salvados por la gracia del Señor como iglesia buscar las almas, como te canté en el precioso himno. Quisiera leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Esto fue después de la resurrección, la comisión a los apóstoles. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y prediqué el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando las palabras con las señales que le seguían. Quisiera leer en 2 de Timoteo, versículo 3, voy a abreviar en el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor.
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero tú persiste, tú en lo que has aprendido, y persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la sagrada escritura, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigos que no son salvos, ustedes también son responsables de el plan de salvación, los que ya tienen tiempo escuchando la palabra de Dios. Ojalá ya la palabra de Dios esté haciendo el debido efecto en sus corazones, porque la palabra quebranta el corazón. El ser humano es rebelde, porque yo lo puedo decir por mi propia experiencia. Pero el Señor pudo más con este indigno pecador, y también había deseo en mi corazón de ser salvo. Pero el ser humano quiere ser salvo, pero quiere seguir en su pecado. Tiene que tomar una decisión de pararse en el camino y que ojalá usted, el pecado le esté haciendo peso en su corazón, y que haya comprendido que va a espalda de Dios y pueda encontrar la salvación. Todo ser humano, Dios quiere que sean salvos, quiere que todos los hombres y mujeres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos para ser librados de la condenación eterna en el lago de fuego por causa de sus pecados, y por una causa más grande es desobedecer la fe en el Señor, rechazar al único que le puede salvar. Se siembra la palabra de Dios, y ella es la que hace el efecto, y es el Señor que obra en los corazones, porque el mismo Señor, el mismo himno como te canté, dice: oh, prepara muchas almas al servicio del Señor, y salvadas por tu gracia, bondadoso Salvador. Pero dice aquí el trabajo en conjunto: tu iglesia mostrará tu grande amor. Te quise leer aquí en los versículos, en este evangelio de Marcos, escrito por Marcos. Vemos que el Señor, después de su muerte en cruz, Él se le apareció a los discípulos. Pero el Señor, previamente en su ministerio terrenal, después que los llamó a cada uno de ellos, los escogió para ser apóstoles, Él los preparó y Él les advirtió del peligro y de los padecimientos que iban a padecer por causa de la fe en el Señor. El mismo Señor en el monte de la bienaventuranza le dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Ellos se humillaron y ellos encontraron salvación, igual como fuimos nosotros. Él nos salvó en una congregación, en una asamblea, a donde se predica el evangelio en su pureza. Oímos la palabra de verdad y fuimos conducidos a la persona del Señor Jesucristo. Fuimos bautizados en las asambleas y practicamos las doctrinas. Algunos hijos de padres cristianos han sabido la escritura desde la niñez, y las cuales las pueden hacer sabios para salvación, porque por la fe que es en Cristo Jesús. Pero aquí está hablando de la preservación del alma, y vemos que los discípulos también tenían el conocimiento del Hijo de Dios, porque ellos eran judíos, menos Lucas era gentil, pero ellos tenían conocimiento del Mesías, del Hijo de Dios,
y ellos fueron escogidos por el mismo Señor. Y el Señor los instruyó y les enseñó y les dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois porque cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Antes de ellos estuvieron los profetas, predicaron y también fueron perseguidos y fueron humillados a causa de la palabra, por llevar el mensaje de salvación. Entonces vemos que después que ellos aquí el Señor fue crucificado, dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos. Ya Judas no estaba en el grupo, se le apareció a los 11. Entonces Él les dio un mandamiento, les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando dice criatura, todos los seres humanos nacen aquí pecadores, son criaturas de Dios. Aquí no se está relacionando a criaturas como niños. No, es a toda criatura, a toda persona que tiene una edad ya comprensible, que pueda entender lo que es bueno y lo que es malo. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es una decisión. El que cree en el Señor, reconoce que es un pecador y cree en el Señor, no es condenado. El bautismo no salva, pero el primero la persona tiene que creer para que pueda ser sellado con el Espíritu Santo. Entonces el Señor vemos aquí que le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y por todo el mundo. Este es un mandamiento. Cualquier creyente que tenga el Espíritu Santo y como congregación debe comprender que es el Señor que lo está mandando. No fue a ellos nada más, sino esto abarca a todos los creyentes, porque está hablando ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ellos no abarcaron a todo el mundo. El creyente, el Señor siempre cuando habla en las Escrituras, se está dirigiendo a todo verdadero creyente. Pero aquí en estos tiempos, el Señor les dio una comisión aparte a ellos, después de la resurrección, y ellos, aquí hubo la obediencia. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. Ellos no hacían acepción de personas, porque ellos fueron primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y confirmando la palabra con las señales que les seguían, y culmina con amén, que así sea. Ellos lo hicieron con señales. Nosotros no podemos sanar ni hacer ninguna de estas señales que ellos hacían, porque ya esto era para la nación de Israel. Entonces vemos que aún antes, en el ministerio terrenal del mismo Señor Jesucristo, cuando el Señor estuvo en su ministerio terrenal, cuando los estuvo instruyendo, y podemos leerlo en Lucas capítulo 9 y el versículo creo que es el versículo 6. Esto fue antes, cuando la misión de los 12 discípulos, le dio una misión. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió, el Señor es el que los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Vemos que aquí el Señor los mandó a ellos a sanar enfermos. A nosotros no nos está mandando ya a esto, sino a predicar el mensaje. Entonces vemos que ellos obedecieron, saliendo, pasaban por todas aldeas anunciando el evangelio, anunciando el plan de salvación. Entonces vemos ya después que el Señor fue crucificado, aquí lo vemos,
que en esta escritura que te hablé es cuando estaba en el ministerio terrenal. Ya ellos estaban activos predicando el mensaje de salvación. Después de la crucifixión, el Señor les dio la comisión. Ellos obedecieron. Todos los que tenemos el Espíritu Santo sabemos que este es un mandamiento del Señor, uno de los mandamientos. Pero a veces vemos creyentes que están más apegados al mundo, pueden estar en su sitio de trabajo, en cualquier lugar, y más bien están acomodados más como el mundo. Se visten como las personas inconversas, se mezclan con ellos y hablan prácticamente en el idioma del inconverso. No sale de ellos palabra para predicar. A veces hay mujeres creyentes que se visten no decorosamente, como dice la Escritura. No se identifican con el Señor porque tienen miedo de llevar el mensaje de salvación o de repartir algún folleto o algo, porque los van a vituperar, los van a hablar mal de ellos, van a empezar a difamarlo o algo. Entonces no quieren llevar el mensaje, no quieren identificarse con el Señor, y a veces llega el punto que uno los puede saludar y decirle hermano, y a muchos no les gustan que ni les digan hermano. Un creyente que se vista a la moda igual que un inconverso se está mezclando igualito, uno al hombre se está mezclando igualito. Y si no le habla del Señor, prácticamente es igual que él. Hay otros que andan en deporte y en distintas cosas, en mezcolanza con el mundo. Por eso es que hay creyentes que ellos no anuncian el mensaje a ninguno. Y como iglesia, el deber como iglesia, una asamblea, es salir a predicar el mensaje del Evangelio constantemente, y también en la congregación para alimentarnos de la palabra, porque vemos que en Hechos de los Apóstoles todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El Señor instruyó a los discípulos. Por eso los ancianos de una asamblea son los que tienen que instruir a los que vienen en el camino, porque aquí vemos en Lucas, a donde te leí, el Señor, antes de ser crucificado, el Señor le dio una misión a los 12, y vemos que envió también a una misión a los 70, a otros 70, los envió de dos en dos a predicar el mensaje. Y vemos que el apóstol Pablo también enseñó y dijo que Dios nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Cada uno de los creyentes de la época, en cada uno del periodo, desde que leemos en el Evangelio de Lucas, es un progreso en las escrituras, y vemos que después de la crucifixión es el mismo mandamiento. Vemos aquí en las cartas de Timoteo, ya cuando el apóstol Pablo empezó a llevar las enseñanzas a los gentiles, entonces vemos que aquí le envía estas cartas a Timoteo, creyente sufrido, y lo estaba animando. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Para llevar el mensaje a los pecadores hay que tener el amor de Cristo en el corazón, porque cuando yo salgo y reparto tratados, yo sé que me voy a encontrar controversia con personas, pero yo voy y les doy, aunque sea un tratado, y a algunos pocos les predico, porque sé que ellos no están en peligro. Aunque hablen mal mío, yo hago el esfuerzo y lo llevo, porque yo sé que el Señor es el que está viendo todo desde los cielos, y ellos no saben el gran favor que le hace un creyente cuando le lleva, aunque sea un tratado, un pecador. Cuando yo no era salvo, yo me alegraba y yo recogía los tratados del piso y los leía, y me quebrantaban mi corazón, y decía en mi corazón, yo quiero ser salvo. ¿Cómo esa persona pudo ser salva? Leyendo un tratado, porque había testimonios de personas que se convirtieron al Señor y fueron salvos y fueron librados de la condenación eterna.
Por eso que cuando una asamblea congregada al nombre del Señor, hay un gran número de salvados que tienen que entender que es un mandamiento del Señor y en obediencia, porque nosotros decimos: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, y el Señor está en medio, y el Señor sabe si nosotros le queremos obedecer o no, y lo hacemos en lo que es la doctrina, y obedecer en cuanto a llevar el mensaje de salvación. No es fácil predicar en las casas, hacer un esfuerzo, no es fácil, pero es que el Señor no los manda. Vemos que los discípulos obedecieron al Señor, y cada uno de esos discípulos murieron martirizados, y muchos creyentes han muerto martirizados por llevar el mensaje de salvación. Aquí en Venezuela no hay persecuciones, nada de esto. Aquí hay libertad de culto, libertad de cada quien de su asunto en cada congregación. Hay libertad, no hay prohibiciones como en otros países, y hay libertad de llevar el mensaje de salvación. Y vemos que los discípulos cumplieron y obedecieron al Señor en todo lo que el Señor les mandó, y vemos el progreso de la iglesia, y por eso es que en estos tiempos el mensaje de salvación nos ha llegado a nosotros, aunque el diablo ha distorsionado mucho el mensaje con falsas doctrinas y falsas congregaciones. Como les digo, las asambleas somos responsables porque la mayoría somos salvados por su gracia, y tenemos una responsabilidad de anunciar el mensaje de salvación a toda criatura.